La presente sesión tiene por objeto escuchar los planteamientos de los investigadores de la Universidad Diego Portales, señor Claudio Fuentes y señorita Camila Peralta, en relación a un estudio efectuado por la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de dicha universidad. Pasen adelante, don Claudio y la señorita Camila. Les damos la bienvenida a esta comisión. La verdad es que en algún momento tuvimos la oportunidad de leer algo de lo que ustedes hicieron y nos pareció interesante para que la comisión se formara una idea también de lo que piensa la gente de la Araucanía con respecto a los diferentes temas y por eso los invitamos. Yo creo que igual el aporte puede ser importante del trabajo realizado por ustedes, así que en el fondo escucharlo y después probablemente los señores diputados van a tener alguna pregunta que hacerles. ¿A quién le doy la palabra? A don Claudio. Bien, muchas gracias, señor presidente, por la invitación. Este es un trabajo, nosotros tenemos un trabajo en la facultad y en el instituto que respecto del tema indígena, nosotros somos parte del Centro de Estudios de Investigaciones Interculturales CIR, que es de la Universidad Católica en conjunto con la UDP y otras universidades, y venimos desarrollando varios trabajos en la región. Hemos estado en la región, da fe acá el diputado Tuma, lo hemos estado desde Curarregua hasta Saavedra y viendo cómo funciona en distintos ámbitos políticos, sociales y culturales. Lo que vamos a presentar hoy día es una encuesta de opinión pública que aplicamos en la región de la Araucanía entre diciembre del 2015 y enero del 2016. Esta es una encuesta que se aplicó a personas mayores de 18 años, residentes en 13 comunas de la región de la Araucanía, lo que representa el 67,8% de la población indígena y el 61,5% de la población total de la región. Desde el punto de vista metodológico, incluyó, ahí están las comunas, incluyó 13 comunas. Y lo que hacemos nosotros en la encuesta, y acá ojo con eso, porque esto es representativo del universo de la región, pero no se pueden hacer inferencias particulares. Por ejemplo, cuando uno hace una encuesta en, digamos, Ercilla, ¿ya?, que está acá en la muestra, es un pequeño grupo que es representativo de ciertas características de la región, pero no podríamos hacer inferencias asociadas a Ercilla en particular porque tendríamos que hacer una encuesta particular a Ercilla, ¿me entiende? Y por lo tanto los resultados son representativos de la región, un tema de escala. En segundo lugar, esta es una encuesta cara a cara realizada a 708 personas con un margen de error del 3,7% y con una confianza del 65%. Se hizo una muestra probabilística en donde hubo una selección al azar de vivienda y dentro de ella selección al azar de personas mayores de 18 años y más. Básicamente lo que les queremos decir desde el punto de vista metodológico, y Camila puede responder después si tienen dudas más metodológicas sobre el instrumento, es hacer el espejo de lo que es la región en términos sociodemográficos, de hombre-mujer, indígena, no indígena, etcétera, etcétera. Y el trabajo de campo lo hizo la empresa Feedback entre el 18 de diciembre del 2015 y el 10 de enero del 2016. ¿Cuáles son? Y está dividida en términos de, por un lado, las preocupaciones de las personas en la región, segundo, el conflicto propiamente tal, tercero, vinculado a también la percepción de la gente sobre la consulta, en particular preguntamos sobre la consulta del Ministerio de Desarrollo Social y algunos otros temas que vamos a abordar a continuación. Respecto del primer tema, que es las preocupaciones de la región, y si quieren después me van interrumpiendo si tienen dudas específicas o las reservamos para el final, como ustedes prefieran.
Respecto del tema de las preocupaciones de la región, acá aparecen las 4 principales preocupaciones mencionadas por los encuestados. Y ustedes, si se fijan, la principal preocupación mencionada por los encuestados no se refiere al conflicto, sino se refiere al trabajo, al empleo. Tanto en sectores indígenas como no indígenas, como muestra la gráfica con el 26 y 21%. ¿Y esto por qué? Básicamente estamos en una región que el tema de la pobreza y el tema del empleo es ciertamente un área de preocupación social relevante. Ahora, cuando hablamos del tema del conflicto mapuche y la delincuencia, el conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche y la delincuencia, hay una brecha que tiene que ver con ser indígena o no indígena. Si se fija, la preocupación es mucho más relevante para los no indígenas que para los indígenas. Y respecto de la mala atención de salud, se revierte y es mucho más relevante para los indígenas. Sí, pero el margen de diferencia no es tan significativo, son 5% de diferencia. En cambio, en los otros sí hay 10 puntos de diferencia, etcétera. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que cuando pensamos en temas, llamémoslos sociales, como son trabajo y salud, tiende a haber mucho más sintonía entre indígenas y no indígenas que cuando hablamos de delincuencia y del conflicto, básicamente, donde hay una brecha de separación. El principal tema de cesantía, esta gráfica incluye al conjunto de la muestra, no está separado por indígena o no indígena, o sea, el total. Y ahí si ustedes se fijan, ¿a quién le preocupa más el tema de la cesantía? Que es el principal ámbito destacado, a aquellos que tienen educación técnica significativamente, es decir, gente que no tiene la preparación adecuada universitaria, pero que tampoco tiene una preparación básica, es decir, ese segmento es particularmente relevante y sobre todo en regiones. Y en segundo lugar, en sectores rurales la cesantía es un tema relevante de empleo. Si ustedes se fijan, de aquí en adelante el eje o la diferencia entre urbano y rural siempre va a ser muy relevante para todas las dimensiones que hemos estado analizando. Esa es una variable muy significativa y que, adelantando lo que vamos a ver a continuación, o sea, al final, básicamente lo que vemos es que la situación respecto de la Araucanía es mucho más que indígena o no indígena, es un caleidoscopio en donde las posiciones dependen de dónde estés localizado, de tu origen étnico, de tu edad, de tu nivel de educación, es decir, es mucho más compleja el análisis que podemos hacer que simplemente blanco o negro. Respecto del compromiso con demandas de pueblos indígenas, le preguntamos específicamente en los pueblos originarios, o sea, pensando específicamente en los pueblos originarios, responde a la siguiente pregunta: ¿cuán comprometido se siente con las demandas de los pueblos indígenas? Obviamente ahí hay de los no indígenas un compromiso muy bajo, es decir, nada o algo comprometido. El 82% de los no indígenas no se sienten o se sienten muy poco comprometidos. Sin embargo, llama la atención que dentro de los indígenas, cerca de la mitad no se siente muy comprometido, o nada o algo comprometido, que es el 49% que ven en el lado de la izquierda. Cuando ven mucho o bastante comprometido es ser la otra mitad, básicamente. Y por lo tanto, ¿qué es lo que estamos hablando? De nuevo, visión caleidoscópica. Dentro del mundo indígena, también hay una diferencia respecto del compromiso con las demandas, y esto tiene asociación con el movimiento indígena, ¿ya? Después vamos a analizar el tipo de demanda y ahí vamos a ver otra situación. Pero respecto del compromiso con las demandas, vemos una división dentro del mundo indígena cuando de nuevo pensábamos que podíamos esperar algo mucho más homogéneo de indígena a no indígena. Eso no es tan así.
gráfico, las barritas del medio, los histogramas del medio dicen mucho, poco comprometido. ¿Qué dice ahí? No, ni mucho ni poco. Ah, ni mucho, Ni mucho ni poco. Lo que hay que sumar ahí es... exacto, exacto. Ni fu ni fa, claro. El compromiso con las demandas, aquí está la suma de bastante y mucho. La gente que se siente más comprometida, este es de nuevo el total de la muestra, no indígena o no indígena, el total, son preferentemente de izquierda, preferentemente rurales, de nuevo el eje rural, y ahí preferentemente, y es curioso eso, hay que explicarlo, no sé cómo se explica, que es o sin educación o con mucha educación. Los polos tienden a favorecer el compromiso con las demandas indígenas, que uno podría explicarlo por la falta de, la carencia y el nivel de educación, básicamente. O sea, a mayor educación, mayor comprensión o cercanía con este tipo de demandas. Respecto de las demandas indígenas, preguntamos, ¿podría indicarme si usted asocia o no asocia las demandas indígenas con los siguientes aspectos? Es decir, ¿con qué lo asocia usted? ¿Ya? Que nos interesaba saber, a ver, hablamos de demanda indígena, bueno, ¿con qué usted tiende a asociarlo? Y en general ustedes ven las primeras tres ámbitos que tanto indígenas como no indígenas en su mayoría lo asocian. Es defensa de territorios ancestrales, defensa de la cultura originaria y revitalización cultural. Si se fijan hasta ahí hay bastante, la mayoría, tanto indígena como indígena, lo tiende a asociar, ¿ya? Pero cuando empezamos después con propuestas alternativas, básicamente en realidad con terrorismo, organización conflictiva, movimiento autonomista y grupos violentos, la diferencia tiende a ser muy fuerte. Es decir, los no indígenas tienden a asociar más con violencia, conflicto, etcétera, que los indígenas propiamente tal. Es decir, los indígenas lo asocian con demandas históricas, ¿ya? Las demandas indígenas se asocian con violencia, con aspectos negativos de parte de los no indígenas que viven en la región. Ahora, ojo con eso porque representan menos de un 50% los que asocian con violencia a esto. Y por lo tanto, de nuevo, está dividida la opinión y está dividida dentro incluso de los no indígenas con qué asociarlo. De nuevo, esta imagen de que no todo es blanco y negro, yo creo que estamos en el área de los grises más que en los blancos y negros. Disculpen que les venimos a traer novedades que no son así como categóricas, sino que más bien bastante mixtas. Y yo creo que eso nos lleva al tema de la solución política, que es mucho más compleja de lo que pensamos en la región. Sí. En las anteriores, yo no sé si va a aparecer, pero habría sido interesante preguntarle sobre el tema del conflicto a quienes están trabajando y a los que no están, para saber cuál es, digamos, la incidencia que tiene, la cesantía, la vulnerabilidad. El cruce. ¿Ah? Sí, podríamos hacerlo y se lo mandamos. Vamos a ver qué porcentaje de los hay de desempleo, porque si es muy pequeñito, yo creo que va a ser relativamente no tan pequeño y se puede hacer un cruce. Sí, se puede perfectamente. Toma. Y se los mandamos. La Asociación de Demandas con Defensa de Territorios, si vemos el total, este de nuevo el mismo ejercicio, tiende a ser con defensa de territorios ancestrales, sectores socioeconómicos bajos principalmente, de nuevo rurales y de izquierda, ¿ya? O sea, bastante consistente el tema. Perdona que te interrumpa, Rafael. Interrumpa, diputado. Yo asocio también, esta última la corriste parece, ¿no? Sí, esa. Eso, en el 81% a gente que no tiene territorio o que tiene insuficiente terreno para trabajar. Seguramente. O sea, esto habría que hacer un cruce porque se supone que hay ahí un interés cruzado
frente a una demanda generalizada Exacto. de obtener un beneficio personal. Sí, totalmente. Asociación de las demandas con, en este caso, terrorismo, que es el zoom a lo que veíamos anteriormente. Si ustedes se fijan acá, es gente preferentemente que se autodefine como derecha y con estudios universitarios, seguramente. Y ahí no hay gran diferencia entre urbano-rural o nivel socioeconómico. Actores y legitimidad de la violencia. Le preguntamos respecto de los actores, ¿cuánto apoya los siguientes grupos o movimientos? Y si ustedes se fijan ahí, también nos llamó mucho la atención, bueno, pueblos originarios, 67% se apoya a los indígenas, tienden a apoyar a movimientos de pueblos originarios, eso es esperable. Ahora un 36% de los no indígenas, cosa que también es interesante de ver. Hubiera esperado un porcentaje muchísimo más bajo. Pero cuando ven agricultores y sobre todo grupos medioambientales, estudiantes, camioneros, hay de nuevo un porcentaje bastante similar de apoyo. Ahora, agricultores, hay que tener cuidado con esa pregunta porque agricultores puede ser el pequeño agricultor o el gran agricultor. Ahí hubo una falla de la pregunta y lo reconozco. Yo creo que ahí con los agricultores no se puede hacer una inferencia tan directa a que es el movimiento de empresarios agricultores. Pero sí nos llamó mucho la atención camioneros, que un 43% de los indígenas apoye al movimiento de los camioneros, contradice lo que supuestamente pensábamos de que esto es de nuevo blanco-negro y no parece ser tan así. Yo no soy un experto en Claudio, en esto que tú estás exponiendo. Diputado, dele. Pero es interesante de repente hacer algunos cruces, porque yo puedo estar interesado en defender, digamos, los movimientos, siempre que también al resolver ese problema se resuelve el mío. Si tú resuelves el problema, ¿no es cierto?, que tenemos en la Araucanía, los camioneros van a resolver su problema que tienen hoy día también. Entonces, por eso te digo que los intereses a veces no son tanto porque apoyen una situación particular, sino que en busca de su solución. Entonces, porque hay que hacer ese análisis. Porque no está la pregunta, ¿usted lo apoya? Sí lo apoyo. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Es decir, yo creo que es interesante saber por qué reciben de repente tanto apoyo una pregunta que de repente a uno lo dejan en ciertas dudas. A ver, yo quiero hacer un comentario a la pregunta y a la aseveración del diputado Tuma. Yo creo que cada uno apoya, o sea, contesta como de acuerdo a sus intereses y a su forma de ver las cosas. Y muchas veces contesta con el interés que tenga en que se solucione el conflicto. O sea, la verdad que es re difícil. No veo por dónde puedan hacer un cruce de ese tipo. No lo veo, no sé. Tampoco soy experto en el tema, pero... Lo que pasa es que, a ver, claro, primero, estadísticamente es difícil, como Camila señala, y segundo, no le pidamos todo a la encuesta, la resolución a los problemas o sea, a ciertas preguntas, por ejemplo, el por qué, es muy difícil preguntarlo. O sea, la encuesta tiene una limitación que nos da una fotografía inicial, pero estudios más específicos se requieren para responder la pregunta, que es mucho más compleja que sobre el por qué. Generalmente las encuestas es muy difícil que respondan esa pregunta, particularmente un instrumento, porque son un instrumento muy genérico. Cuando pensamos en apoyos a grupos de movimientos de los pueblos originarios, vemos que tienden a ser rurales, de educación técnica y jóvenes tienden a tener más apoyo o a mostrar más apoyo a los pueblos originarios que otros segmentos de la muestra. Respecto a los camioneros, vemos que son de sectores medios bajos, de educación técnica y de derecha y de 30 a 39 años. Son de nuevo resultados bastante predecibles y esperables, lo que nos demuestra la consistencia de la encuesta. ¿Cuánto confía en cada una de las instituciones que le voy a nombrar? Carabineros, Fuerzas Armadas aparecen
y la municipalidad de su comuna como las más confiables. Esto es bastante consistente con otras encuestas que hemos hecho. Hicimos encuestas específicas en algunas comunas de la región, pero también las encuestas nacionales ven esa tendencia. Y después el declive, el orden es bastante similar a lo que muestran otras encuestas, salvo el Congreso Nacional, hay que decirlo, que aquí aparece un 14%, mientras que las encuestas a nivel nacional tienden a ser de un 8 o de un 7%. Exactamente. Llama la atención eso. Bueno, puede ser el trabajo parlamentario local, terreno y ese tipo de cosas. Bien, esta es como la parte confianza en Carabineros. Bueno, eso, me voy a saltar esta parte porque... No, perdón, pásela porque a mí me hace mucho sentido. Perdón. Confianza en Carabineros. Tienden a tener más confianza, este es por ser la primera institución en la que se confía más, educación básica incompleta, de niveles medios bajos, rurales más que urbanos, y si se fijan la diferencia es casi 10 puntos, de derecha más que otros segmentos, o se autoidentifican como derecha, y personas de más edad más que gente menor de 39 años. ¿Usted tenía una pregunta? No, cuando termine. Ya. A su juicio... ¿Cuán justificable es que las personas usen la fuerza o la violencia en cada una de las siguientes situaciones que le vamos a nombrar? Esto es respecto del uso de la violencia para resolver ciertos temas, por ejemplo, cuando las personas se oponen a la dictadura. Acá está la opción nunca. Si ustedes se fijan, nunca la justificación, o sea, es masiva el que no se justifica el uso de la violencia, ni cuando se oponen a la dictadura, ni cuando se busca hacer cambios profundos en la sociedad, ni cuando las minorías indígenas reclaman sus tierras ancestrales, mejorar las condiciones de vida, cuando los pobres piden mejorar las condiciones de vida, o cuando se defiende el medio ambiente. En general, no se apoya esa opción violenta. Ahora, ¿cuán justificable es que las minorías indígenas usen la fuerza o la violencia cuando reclaman sus tierras ancestrales? Este es el zoom de la tercera opción. Si ustedes se fijan, no se justifica, 71 y 81% entre indígenas y no indígenas, y se justifica en ocasiones o se justifica siempre. Llegan el nivel, si ustedes llegan a sumar, a veces en algunas condiciones con siempre, llega a un 29% y en el caso de los no indígenas al 18%. ¿Ya? Es decir, hay un porcentaje, hay un segmento que sí lo justifica, cierto nivel de acción, y en general tiende a ser en algunas ocasiones más que siempre. Por lo tanto, hay un segmento que sí estaría por ese tipo de justificación, y particularmente en el caso de tierras ancestrales. Nosotros acá planteamos cuáles son las soluciones al conflicto. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes medidas que se han propuesto para los pueblos indígenas? Y si ustedes se fijan, salvo el primer punto, en el resto tiende a haber menor apoyo, sobre todo en las últimas dos de los sectores no indígenas. Es decir, la mayoría, si consideramos del 50% para arriba, está de acuerdo en que el Estado de Chile consulte a los indígenas en temas que le afectan directamente, la consulta. Crear un Ministerio de Asuntos Indígenas y crear el o los consejos de pueblos indígenas. En general, esos reciben un apoyo mayoritario y es muy sustantivo entre los indígenas, en esos tres. Si ustedes se fijan,
de nuevo, volviendo a la primera del compromiso, entonces no hay mucho compromiso con las demandas indígenas, pero cuando se le explicita qué tipo de soluciones, sí hay mucho apoyo. ¿Me entiendes? Una cosa es qué quiero y otra cosa es quién está defendiendo lo que yo quiero. Esa es la diferencia que hay que hacer. Y lo que yo quiero, en general los indígenas están muy alineados en términos del desarrollo institucional que se puede favorecer para ellos. Pero cuando vemos los últimos tres, que son, existan asientos reservados a indígenas en el Congreso, el 45% de los no indígenas lo apoya. Devolver la indígena a sus territorios, el 36% de los no indígenas lo apoya, y permitir que los territorios indígenas sean administrados autónomamente por ellos, solo el 35% de los no indígenas. De nuevo, cuando implica repartir poder político y poder económico que es derivado de las tierras, se produce la diferencia, algo esperable. Y es algo bastante esperable de ver. ¿Cuán de acuerdo es con devolverle las tierras originarias? Lo hicimos de nuevo por segmentos. La devolución de tierras, más entre el sector rural. Seguramente esto responde a lo que el diputado Tuma hablaba de las necesidades asociadas a la demanda por tierra en los niveles bajos, de nuevo. Gente que se autodefine como de izquierda y entre personas de 30 a 39 años de edad. Eso es bien interesante, que ese segmento particular, 30-39, es, llamémoslo, el más consciente o políticamente más activo en la demanda, y que seguramente es una socialización que recibieron en los 90 hasta ahora y que se ha activado mucho más con esta idea de la identidad indígena. De permitirles la administración autónoma es más relevante entre sectores de izquierda, entre jóvenes, y los asientos reservados en el Congreso es más, se apoya más en sectores rurales, curiosamente, pero no, yo creo que ahí no es tan curioso, de nuevo, el rol del parlamentario en zonas rurales es muy relevante. Y por lo tanto yo creo que ahí también hacen un clic sobre el rol que puede cumplir un parlamentario en su función específicamente. Y en sectores bajos. Respecto de la consulta a los pueblos indígenas, preguntamos que en los últimos meses el MDS realizó un proceso de consulta nacional a los pueblos originarios. ¿Usted recibió información? ¿Tiene conocimiento de los temas tratados? ¿Recibió información? Solo el 9% dice que recibió información. Sí. Y tiene conocimiento de los temas tratados solo el 5%. En general, vimos que hay muy poco conocimiento e información sobre la consulta del MDS. A su juicio, la baja participación en el proceso de consulta se debió a qué? ¿Fue un proceso mal organizado? La mayoría piensa eso. Cerca de un 60%, fue un proceso poco transparente, más o menos la misma cantidad, y seguramente si cruzamos... Esto se le pregunta, creo que sí, ¿no? No, esta es... No, esta es general. Completa, una pregunta Es completa, es completa. ¿Sabe que Sí, claro. tener conocimiento, sí. Eso, y teníamos un par más de preguntas de consulta, pero... También vinculado a que fue tan poca la gente que participó. Claro, como solo el 9% de los encuestados participó, no teníamos la muestra para estadísticamente poder demostrar las preguntas que estaban vinculadas a consulta, Claro. porque era muy poco representativo respecto del total de los encuestados. Entonces era un riesgo asumir eso. Ahora, nosotros hemos estado trabajando en el tema de la consulta y de la consulta del Ministerio de Cultura,
y en general ahora estamos haciendo un trabajo más cualitativo en la región que se va a iniciar ahora, Camila lo va a empezar a hacer y que hay una evaluación mucho más positiva del proceso que tuvo el Ministerio de Cultura de Cultura. Sí, más que el de desarrollo social, por el tipo de metodología que utilizaron, el tipo de alcance que tuvieron, se legitimó mucho más esa metodología que la metodología del Ministerio de Desarrollo Social. Respecto de la autonomía, nosotros lo que concluimos es que hay mucho más apoyo a la autonomía política, pero no al separatismo propiamente tal, o a la independencia, a la idea, esta noción de independencia. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? Que el Estado chileno no debe hacer diferencia entre el pueblo mapuche y chilenos, 65 y 69%. Esta pregunta, o sea, esta afirmación tiene que ver con la idea de que no se discrimine a los indígenas respecto de los chilenos, básicamente. Pero la segunda tiene que ver con el Estado debe permitir al pueblo mapuche controlar y gobernar sus territorios. En este caso, el 51% de los indígenas apoya esa idea, es decir, el control de gobierno de los territorios y la idea de que el Estado de reconocer al pueblo mapuche como un pueblo distinto al chileno, la idea de independencia, solo el 36% entre los indígenas apoya esa idea. Uno podría decir solo el 36% o el 36% relativamente alto, depende de cómo uno vea la cifra. Pero básicamente la mayoría tiende a favorecer el tema del control de gobierno. El pueblo mapuche de controlar su territorio es más favorable entre sectores rurales y entre jóvenes. Bueno, y en conclusión, lo que vemos como tendencia es esto que le estoy mostrando acá, a ver si más o menos queda claro. Uno, entre indígenas y no indígenas, lo que hay de acuerdo tiene que ver con el reconocimiento que yo llamo tenue, es decir, esto de crear ministerios, hacer consultas, etcétera. En eso hay consenso entre indígenas y no indígenas en la Araucanía. También hay consenso respecto del rechazo a la violencia entre indígenas y no indígenas. ¿Ya? O sea, ahí ese es como el núcleo duro donde sí, a mi juicio, se podría avanzar. O sea, si hay algo donde avanzar es en la institucionalidad, pero también en el rechazo a estrategias violentas para conseguir ciertos objetivos. Donde comienzan a haber diferencias es, uno, a la asociación de demanda con tierras, donde los indígenas tienen una asociación mucho mayor que los no indígenas, a la asociación de demandas con conflicto, donde los no indígenas tienen una asociación mayor que los indígenas, al reconocimiento sustantivo político, donde los indígenas quieren mucho más reconocimiento político que los no indígenas, asiento reservado, autonomía de gobierno y ese tipo de agenda, al reconocimiento sustantivo de territorios, la devolución de territorios, donde los indígenas tienen mayor consenso que los sectores no indígenas, que también tienen un alto consenso para no darlo, y el compromiso con las demandas, donde de nuevo ahí es interesante ver que entre los indígenas es mayor que entre los no indígenas, pero tampoco es tan significativo. Entonces, de nuevo, esta idea de que la muestra, lo que nos muestra, o sea, lo que nos muestra la encuesta es una visión mucho más heterogénea de lo que estamos acostumbrados a observar. Y ese era el punto que queríamos remarcar. Consenso respecto del reconocimiento tenue y rechazo a la violencia, discrepancia en las soluciones entre indígenas, predomina el reconocimiento político y material, diferencias significativas por
autoidentificación de indígena no indígena, ciertamente hay una variable muy relevante. La posición política también es relevante, o sea, autoidentificarse como izquierda o derecha define qué posición tiene respecto de estos temas, y la residencia, lo urbano-rural. Por lo tanto, además de esta heterogeneidad de posiciones, se cruza o hay que cruzarla con si eres del campo o de la ciudad, si eres de izquierda o de derecha, y si te autoidentificas como indígena o no indígena. Esas variables son centrales a la mirada a la hora de observar el panorama de la Araucanía. Entonces, la Araucanía, a nuestro juicio, no debe entenderse en términos bipolares, indígena, no indígena. Este no es un conflicto que puede ser leído así, sino que mucho más como un caleidoscopio donde se cruzan variables y donde los actores pasan a tener posiciones dependiendo del lugar donde están, de la posición política donde fueron socializados y de la identidad que ellos asumen. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, don Claudio. Bastante interesante el trabajo que realizaron. Creo que nos va a ser de mucha utilidad. Le ofrezco la palabra al diputado Mario Venegas. Gracias, presidente. Saludar a la gente de la Universidad Diego Portales. Segundo, agradecerles. Agradecerles de verdad porque nosotros creo que este trabajo, con todas las limitaciones que tienen las encuestas, que son una fotografía, que son susceptibles de distintas lecturas, es una objetivación hecho desde una instancia además académica, ¿no es cierto?, que nos merece el mayor de los respetos y que nos entrega señales interesantísimos respecto de cómo leer la realidad de la... Y hay varias cosas que quedan. Yo voy a hacer el comentario y hacerle algunas preguntas después. Primero, la idea de que incluso al interior de los pueblos indígenas, como algunos repiten, ¿no es cierto?, no necesariamente hay un apoyo a la violencia como método, ¿no es cierto?, para alcanzar sus propósitos. Eso que debiera ser desmistificarlo primero, porque no ayuda, porque parte del prejuicio. Segundo, que hay algunas cuestiones que a mí me llamaron, que hay consenso respecto de muchas de las políticas que ya se han recogido y que se están implementando. Por ejemplo, hoy día tenemos en tramitación el Ministerio de Asuntos Indígenas, tiene un fuerte respaldo en ambos, indígena y no indígena. El tema de los nuevos consejos de pueblos originarios tiene alto respaldo. Es decir, esos dos proyectos de ley están sintonizando muy directamente con lo que nos arroja la encuesta. Sí me llamó la atención una cosa que me gustaría una explicación, junto con pedirle que nos dejen la encuesta para estudiarla, ¿cierto?, más detenidamente. Y es que en general aparece que a la hora de consultar, en el mundo indígena, los más comprometidos con la causa en general son aquellos que tienen o muy baja escolaridad o los que tienen mucha escolaridad, que usted lo explicó, tal vez porque hay un mayor nivel de conciencia, ¿no es cierto?, hay más sintonía, más lectura, más identificación con el indigenismo, que es una corriente por lo demás internacional. Y por lo general estos eran además gente que se autoidentificaba políticamente como de izquierda, excepto en un par de casos, y que tiene que ver con el terrorismo, que justamente dice que quienes se identifican con el terrorismo, o más bien son universitarios y de derecha. Perfecto. Consultados, ¿cómo lo identifican? Son gente, bueno, eso es súper razonable, yo lo había entendido mal, porque me sonaba muy raro, digamos. Ahora sí, claro, es claro que la gente allá lo que están pidiendo son, el que todo se defina como terrorista es un sector político particularmente. Segundo, especialmente, no digo que el único, el otro tema que me llamó poderosamente la atención es que respecto a la confianza en Carabineros,
el porcentaje de confianza es bastante alto, incluso entre los mapuches, 58 y 54, está por encima del 50%. Y no se dice, confianza, la pregunta fue confianza. Porque esto como que no distorsiona con la denuncia respecto de la actuación de Carabineros, violación de los derechos y toda la cosa, que es un tema que se levanta con mucha frecuencia, ¿no? Y que incluso sirve como justificación para muchas cosas. Ahí no sé si ustedes tienen una explicación para eso, porque si a mí me hubieran preguntado antes de conocer su encuesta, yo habría dicho que en nuestra región la percepción respecto de Carabineros debía ser muy negativa en función de estos grupos organizados que denuncian, que hacen manifiestos, que hacen comunicados, etcétera, etcétera. Yo creo que esas son las dos cosas que me llamaron la atención reaccionando y que me gustaría poder entender eso. Gracias, presidente. Gracias, diputado Venegas. Tiene la palabra el diputado Radke, después el diputado Mesa y después le vamos a dar la palabra a ustedes nuevamente. Gracias. Gracias, señor presidente. Bien interesante la encuesta. Lo que sí me llamó la atención que el nacimiento del conflicto, del tema de la violencia, tuvo su origen principalmente en la provincia de Malleco. Y esta encuesta se refiere casi en su totalidad a comunas de la provincia de Cautín. Deja de lado, solamente en Malleco vía a Ercilla, deja de lado Lumaco, Traiguén, Purén, Coyipulli, quizás parte de Angol. Incluso dentro del propio Cautín me parece que no está Vilcún, que también ha sido una zona bien compleja. Y eso me llama la atención porque la situación es distinta a lo que uno puede vivir en Teodoro Schmidt, por ejemplo, y ahí está claramente la forma como la Iglesia, no es la palabra colonizar, pero abarcó todo lo que significa la culturización, por así decirlo, de toda la región. La zona norte de la región lo tomaron los franciscanos, que fue un tema bastante más asistencialista que los del sur, y eso se ha dicho que genera de alguna manera la diferencia entre la parte norte de la región y la parte sur. Me gustaría saber por qué no se abarcó esos terrenos que originalmente son los donde nació el tema conflictivo, Purén, Lumaco, Coyipulli, y se consideró zonas que hasta el día de hoy no ha habido grandes situaciones de conflictividad, por así decirlo. Espero que esto no siga creciendo, porque eso, justamente esta comisión tiene la finalidad de ver el tema del conflicto de la región y creo que en ese tema no hay información de la cual ustedes hayan evaluado. Entonces, quisiera saber por qué no consideraron esas comunas que son las que hoy día están provocando mayor situación de conflictividad en la región. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Jorge Radke. Diputado Fernando Mesa. Muchas gracias, presidente. Mi saludo a don Claudio Fuentes, a la señorita Peralta, Camila, investigadora de la Universidad de Talca, y agradecimiento por el trabajo interesantísimo que han desarrollado. Universidad Diego Portales, ¿qué dije yo? Talca. Bueno, ¿Usted anda pensando en Talca, París y Londres? No, vengo pensando en Talca por otro tema que tiene que ver con el asunto mapuche también. Y que la Universidad de Talca, con la que me reuní también esta mañana temprano, está desarrollando unas políticas de inserción agrícola con el maqui y otras cosas al interior. Entonces me quedé medio pegado en ella. Pero bueno, está claro que se trata de la Universidad Diego Portales, que ha hecho un tremendo trabajo. Yo quisiera señalar 3 temas y una pregunta. En primer lugar, de todas estas conclusiones, el conocer o reafirmar algo que sospechábamos, que por igual indígenas y no indígenas rechazan la violencia, mayoritariamente. Es decir, estas políticas de aislar a los violentistas, a estos pequeños grupos que se van articulando con algunos cabecillas y con alguna ideologización nefasta para el desarrollo de la Araucanía, yo creo que es tarea precisamente de todos nosotros, aislar a estos violentistas,
a través de las soluciones que ustedes proponen, tanto propuestas directamente ahí como uno las entiende subliminalmente, algunas de las propuestas. Y me queda claro también que el Ministerio de Asuntos Indígenas y que el Consejo de los Pueblos son parte de la solución para satisfacer esta ausencia de protagonismo que ellos desean tener también en nuestro país y que han estado postergados durante siglos hasta ahora. Me gustó aquello de que la Araucanía no la tenemos que mirar bipolarmente, ¿no? Indígenas, no indígenas, sino como un verdadero caleidoscopio que depende de tantas situaciones que afectan a los individuos que están opinando. Y por último, presidente, recogiendo todo lo que decía mi colega Mario Venegas también y Jorge Ralbe, me preocupa el fracaso rotundo de las políticas del gobierno en materia de buscar integrarse, no integrar a los pueblos indígenas a nosotros, sino integrarnos nosotros también a sus quehaceres, a sus pretensiones, a sus justas reivindicaciones muchas veces. Mire la torpeza gigantesca del Ministerio de Desarrollo Social, del ministro Marcos Barraza y sus adláteres. Solo consiguió que el 5% de los mapuches conocieran la consulta. Solo el 5%. Y gastó, pero una millonada en esto, ¿eh? Entonces, yo creo que aquí también tiene que haber por parte del aparato legislativo, por parte de esta institución, un tirón de oreja fuerte al ministro señor Barraza, porque no es solo el fracaso. Me llama la atención que el 9%, como decía el estudio de la Universidad Diego Portales, el 9% conocía que existía esto, pero solo el 5% reconoce haber sido informado. Y perdónenme, en la Araucanía viven alrededor de 200.000 mapuches, o sea, fueron informados 10.000. Y participaron, ya ve usted lo que participaron, fue ridícula la participación. Entonces, jamás podremos nosotros tener informado como corresponde de los avances, de lo que pretendemos hacer en conjunto con ellos, si el ministerio dedicado a ello fracasa de esta manera. Eso, presidente, gracias. ¿Qué opinan ustedes de eso? Gracias, Si se diputado. puede preguntar. Diputado Fernando Mesa, le damos la palabra a don Claudio Fuentes o a la señorita Camila. ¿Parto yo? Ya. Yo voy a responder dos preguntas y seguramente Camila un par más. Respecto del diputado Venegas, efectivamente yo creo que un comentario a su comentario sobre el tema de terrorismo. Yo creo que en general lo que también muestra la encuesta y que creo que habría que remarcar es que la mayoría no asocia las reivindicaciones indígenas con terrorismo. O sea, yo creo que ahí hay un tema que es importante de remarcar, y los que lo asocian son generalmente no indígenas y no es la mayoría. O sea, esa sería la lectura que había que hacer correcta de ese tema. Ahora, respecto del tema que yo creo que lo encuentro muy interesante, de Carabineros. Nosotros preguntamos confianza en Carabineros. Yo creo que habría, y eso también nos preguntamos como equipo, acá trabajaron 6 personas en el equipo en total. Con Carabineros yo creo que tendríamos que hacer para un futuro estudio una diferencia entre fuerzas especiales y Carabineros como institución. Y yo lo digo porque cuando uno sale de Temuco o incluso dentro de Temuco, el vínculo entre un carabinero y lo vimos en mucha del trabajo de campo que hicimos, es muy cercano. Entonces yo creo que ahí hay un tema en donde la institución Carabineros de Chile es muy cercano. De hecho, a mí me llamó mucho la atención la baja significativa de confianza en las Fuerzas Armadas entre indígenas, que puede ser porque salió creo que salió un regimiento de la Araucanía, ahí habría que buscar alguna, han salido 2. Entonces está lo correcto respecto de ese tema. Puede asociarse eso, que fue muy relevante en su minuto como mecanismo para educación, formación, etcétera, etcétera, servicio militar, entre sectores socioeconómicos más bajos. Por lo tanto, ahí yo creo que efectivamente el nivel de confianza en la institución de Carabineros es alta,
si se tiene en cuenta el día a día del relacionamiento de la ciudadanía con Carabineros, sobre todo fuera de grandes centros urbanos. La pregunta metodológica se la voy a dejar a Camila y voy a apuntar al tema de las propuestas que planteaba el diputado Mesa. Una acotación de corrección. Creo que la consulta del Ministerio no se hizo durante la gestión del ministro Barraza, sino que de la anterior ministra Villegas. Claro, que es por si acaso, para distinguir. Para que pegue donde corresponde. Claro. Ahora, Correcto, dicho se acepta, eso, disculpe, está bien, pero el tema es que este ministro no ha corregido eso. no, Ya. dicho eso, yo creo que el tema ahí es, y que hemos conversado con el diputado Tuma, de hecho lo conversábamos anteriormente a esta sesión, que tiene que ver con las metodologías que usa el Estado de Chile para hacer consultas indígenas. Las consultas se instalaron, no van a salir, salvo que se desista del convenio 169 en el futuro. Sin embargo, yo creo que vinieron para quedarse. Los mecanismos de participación en general en Chile vinieron para quedarse en distintos niveles. Y por lo tanto, si no se tiene una institucionalidad apropiada que coordine nacionalmente esas consultas, con las diferencias fuertes que hay en las comunidades, en los actores, en los agentes y con el nivel de consulta. Hoy día estamos teniendo de medio ambiente, de educación, se está instalando una, biodiversidad, salud, la consulta del proceso constituyente. O sea, 5 paralelas van a haber en los próximos 4 meses. 5 consultas a indígenas en los próximos 4 meses, en temas muy significativos. O sea, desde la Constitución hasta salud, educación, biodiversidad. O sea, ahí tenemos 4 temas muy gruesos. Si no hay una coordinación, y hoy día se está operando desde ministerios, yo creo que si no hay una coordinación a nivel central de una metodología apropiada que sea legitimada por los pueblos indígenas, yo creo que vamos a tener un problema muy similar a lo que enfrentó Colombia en su momento. Les podemos hacer llegar un trabajo comparativo de consultas entre Colombia, Perú y Chile. En el caso colombiano se llamó la consultitis, más de 1000 consultas al año se llegó, que fue una locura, sin coordinación central. Coordinación central no es que se haga la consulta centralmente, sino que los criterios para hacer una consulta sean definidos centralmente, acordados entre todos, para que de ese modo cuando bajen con un consenso sustantivo. Eso yo creo que es fundamental en el contexto que estamos viviendo en la actualidad. Y la pregunta metodológica se la dejo a Camila, que le respuesta al diputado. Sí. Camila. Nosotros lo que buscamos en nuestra encuesta fue, primero, seleccionamos las comunas con mayor población originaria de la región de Araucanía, y dentro de esas nosotros seleccionamos a las 13 comunas con mayor población originaria. Ese fue el principal criterio de acuerdo al cual nosotros buscamos la representatividad, con la finalidad de que, y por eso también quedan fuera muchas comunas que son parte de la denominada zona roja. En este caso, dentro de las 13 comunas con mayor población originaria, solo una correspondería a zona roja, que sería Ercilla. Y en ese sentido, también se puede interpretar algunos de los conceptos que son, bueno, esta encuesta es una encuesta particularmente conceptual. Nosotros estamos preguntando por ideas respecto a la ciudadanía y eso es complejo. Por eso en algunas situaciones, ustedes también los vi cuando miraban las preguntas o las alternativas, que es complejo de comprender, no sé, cuando nosotros le pedimos a las personas que nos dijeran si querían reconocer al pueblo mapuche como un pueblo diferente del pueblo chileno. Eso puede ser tomado como un reconocimiento constitucional del pueblo o puede ser también tomado como una postura autonomista. Entonces, en ese sentido, hay preguntas que fueron complejas de resolver y por lo mismo hay preguntas que quizás respecto de violencia, de legitimación de la violencia o, por ejemplo, el caso de Carabineros, puede estar asociado en el fondo a las comunas que fueron seleccionadas.
¿Por qué? Porque estudios cualitativos han demostrado que la gente asocia a Carabineros con militares en la zona roja y no con la institución de Carabineros. De hecho, hay estudios de niños que demuestran eso, que para ellos, los funcionarios de Carabineros que están en zona roja, para ellos son militares y no son carabineros, porque los carabineros son los que están en el pueblo. Entonces, ahí hay una disociación súper importante respecto de la realidad de las personas. Entonces, ese es un punto sumamente importante que yo creo que influye también en la pregunta por Carabineros, porque la institución de Carabineros para ellos no ha sido deslegitimada. Y respecto, claro, para responder lo que tenía que ver con zona roja y con estas comunas que quizá tengan una visión un poco más distinta del conflicto, quizás un poco más radical en algunas situaciones por la realidad territorial que ellos están viviendo. Nosotros no quisimos tampoco sobre representar esas comunas porque nosotros buscamos representar la totalidad de la región, y respecto de la cantidad de comunas de la región, poner más de una comuna también podría haber sido sobre representarlos estadísticamente. Entonces, eso nos podría haber restado. Por eso la decisión fue las 13 comunas con mayor población indígena de la región de la Araucanía. Y entre esas entraba Ercilla. Gracias, Camila. Sí. Es que si entran más, lo que explicaba ella, Claro, podía quedarnos sobre- Sí, es que Sí. la combinación no era solo en términos... Es la era de la población población total, muy baja. no solo del número de personas, sino en términos proporcionales de la región. Sí. Bien, Dígame. diputado... Presidente. Es que tiene la palabra el diputado Tuma. Sí, yo creo que el diputado Tuma. No. Y claro. Estamos claros, sí. No, a la región de la Araucanía. Claro, lo que nosotros buscábamos era número más que proporción, porque si bien en Lumaco existe una mayor proporción de mapuches, por ejemplo, el número duro respecto de otras comunas más grandes como Curarrehue quizás, era menos. No sé si se entiende. El N es más bajo. Entonces, por eso, con la idea de no sobrerepresentar, no los incluimos. A ver. O sea, claro. Yo feliz. Yo entiendo. No, y por último, otro punto de las preguntas que ustedes nos realizaron, si bien respecto del Ministerio y el Consejo de los Pueblos, las personas están de acuerdo con la forma, o sea, con la demanda, que es lo que salía en nuestros resultados, no están de acuerdo con la forma, y eso también quedó representado en la poca participación en los procesos de consulta. Y de acuerdo al estudio cualitativo, que es el correlato de este proyecto que estoy yo haciendo, eso tiene que ver directamente para muchos de los dirigentes con el decreto 66 y con la forma en que se convoca a las comunidades. O sea, a mí me mostraron en organización, o sea, desde el Estado, de hecho, las cartas de vuelta, porque lo que dice el convenio, el decreto 66, es que tiene que convocarse a las personas por correo certificado, y a las comunidades no funcionó. Entonces, existe una falta de pertinencia desde el reglamento y la realidad territorial de los pueblos originarios, particularmente, bueno, en todos lados. La verdad es que eso también se puede ver en Arica cuando pensamos en las comunidades en Putre. Entonces, es una falta de pertinencia quizás del reglamento también, la baja participación. Camila, tiene la palabra el diputado Joaquín Tuma. Ahí está. Gracias, presidente. Bueno, primero, realmente agradecer que ustedes hayan venido a la comisión, porque esta no es una encuesta cualquiera en un momento cualquiera. Yo creo que es muy importante para quienes estamos trabajando sobre precisamente la nueva institucionalidad. Y esto que de alguna manera hace un reclamo el diputado Mesa es muy importante, porque se vienen situaciones nuevas en que nosotros creemos que si el nivel de conocimiento de quienes son consultados o quienes son afectados por las nuevas medidas no es sustantivo, creo que vamos a caer en un error. Yo lo he estado mencionando en la Comisión de Gobierno Interior, de que yo hice una pregunta que nadie me la ha contestado, se la hice al ministro y se la hice al subsecretario. ¿Cuál es el nivel de participación en la elección de los consejeros, digamos, de los consejeros nacionales y de los consejeros de pueblo, para efecto de considerar que es exitoso este proceso?
Si nosotros miramos que en la elección de los consejeros de la CONADI, que subieron del orden de los 35.000 inscritos en el padrón que podría votar, que de 210.000 subieron a 254.000, o sea, subieron prácticamente 40.000 electores. Sin embargo, bajó el nivel de participación de 31.000 a 24.000, o sea, bajó un 30%, a pesar de que creció el padrón, bajó la participación. Y esto es producto, naturalmente, del fracaso de las políticas del gobierno, como señala el diputado Mesa, yo concuerdo con él, precisamente porque, primero, se hace una elección en una circunstancia imposible de hacerla. Los consejeros de la CONADI eran consejeros nacionales, por lo tanto ellos tenían que hacer su campaña a nivel nacional. No tenían recursos para moverse, no tenían medios para promocionar su elección y además esto fue, digamos, supervigilado por nadie porque el CERVEL no participó y que sencillamente la CONADI no tuvo los recursos tampoco para poner a disposición. Por lo tanto, no queremos volver a repetir este fracaso porque si no va a fracasar la nueva institucionalidad. Yo he preguntado, ¿cuántos van a votar cuando abramos, ¿no es cierto?, seguramente un padrón separado, ojalá, y es lo que yo espero, con la participación del CERVEL, donde vamos a tener que ver cómo se hace aquello si los pueblos originarios se van a separar del padrón general del país porque naturalmente que no van a poder votar por dos personas o por dos situaciones. Si tú en un minuto abres esto de concursar por cupos parlamentarios, ellos van a tener que definirse dónde van a votar, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el nivel? Si hablamos de 1,5 millones de personas que son del pueblo originario y la mitad son personas de menor edad, son 750.000 personas. Y si tú a las 750.000 personas lo rebajas al promedio de la abstención nacional y lo bajamos un 50%, ya tendríamos nosotros que hablar de 370.000 personas. Nadie me ha podido contestar eso. ¿Cuál es el nivel aceptable para decir sí, los pueblos originarios fueron y participaron? Esto estamos hablando con un mínimo, digo yo, bastante bajo de 200.000 personas. Si no hay una votación de ese nivel, o sea, 10 veces más de lo que participaron hoy día en la elección de los consejeros de la CONADI. Esa es la meta que hay que ponerse, o una similar, cosa que no hemos discutido. Y también quisiera señalar una sugerencia, Claudio, para las próximas. Yo, por lo que he visto en mi distrito, no sé si los diputados en su distrito, las iglesias evangélicas han crecido mucho. Y también son importantes, porque ustedes hablan solo de la Iglesia Católica y no sobre, digamos, de las iglesias en general. Debían incluir aquello. En el caso del conocimiento del conflicto que tenemos, también es muy importante saber qué pasa con la ciudadanía en general. Es decir, este es un tema país, un tema político, un tema de Estado. Y por lo tanto no podemos solamente exigir que esto tenga un conocimiento a nivel de pueblo originario, sino que ver qué pasa con el resto de la ciudadanía, si están empoderados y si el Estado de Chile está haciendo la tarea de informar, digamos, de lo que significa el fondo, el inicio del problema en que estamos al resto de la ciudadanía, porque resulta que en algún minuto, Claudio, esto va a llegar al Parlamento. Y la solución va a llegar al Parlamento y tienen que votar aquellos diputados que son de Antofagasta o que son de lugares no tienen ninguna información. Entonces, también es aquello importante. El tema de consulta, creo yo que tiene que, en la discusión de la nueva institucionalidad, vamos a tener que discutir lo que decía Claudio de algún minuto. Tenemos hoy día 5 consultas que van a ser, ¿no es cierto?, llevadas adelante por distintas instancias del Estado. Al menos lo que hemos conversado en alguna de las comisiones o algunas de las reuniones que hemos propuesto de que exista solo un mecanismo, digamos, de consulta. El 169 nos obliga al Parlamento a tener consulta. No tenemos recursos, no tenemos una institucionalidad, no la hemos creado, no podemos estar esperando hacer aquello. Creo que en la discusión del nuevo ministerio deberíamos abordar de que se cree una institucionalidad general para todas las consultas del Estado de Chile. Y por último, en lo que consigna el tema carabinero, yo creo que hay algunas comunas de las cuales se fueron consultadas y que no tienen ninguna participación de conflicto. Y por lo tanto, el carabinero
es parte de la solución de sus problemas diarios y por lo tanto no se considera a Carabineros un problema. Entonces, no podemos asociar una pregunta generalizada al resto de las comunas porque seguramente que yo, a lo mejor en Teormit, por nombrar una, nunca he tenido, ¿no es cierto?, un conflicto con Carabineros. Entonces, en Saavedra, que tampoco, no. Entonces, de alguna manera hay que ver los métodos. Y por último, digamos, quiero decirle que el viernes pasado yo estuve en una reunión con la Fundación Naitue, de la cual yo soy director, hace poco tiempo, y se acordó hacer una encuesta sobre, precisamente, han hecho como 4 encuestas, y se determinó hacer una encuesta solo para el mundo mapuche. Y por lo tanto yo creo que lo que ustedes han hecho, yo lo voy a hacer llegar a la Fundación Naitue para ver cómo ellos mejoran, ¿no es cierto?, la intencionalidad de hacer preguntas y cómo ayuda a esta encuesta a la otra que va a salir seguramente en un par de meses más. Muchas gracias. Gracias, diputado. Me ha encargado el estimado colega presidente que le subrogue. Está inscrito el diputado señor Afún para el uso de la palabra. Gracias, presidente. No, tengo un par de preguntas asociadas en relación al tema. Primero, esta contradicción entre las cifras. ¿A qué cree usted que se debe? Porque ¿cómo se explica que un 69 diga que el Estado no debe hacer diferencia entre mapuche y no mapuche? Versus un 51 que está de acuerdo con la autonomía de los territorios. Un poco saber el por qué creen ustedes que se produce. Segundo, ¿a qué se deben las diferencias tan grandes en relación a las soluciones posibles al conflicto? Porque ahí también se produce que hay diferencias importantes. Y tercero, tiene que ver con lo que ya se ha hablado y el tema de la consulta indígena, pero me gustaría que pudiéramos entrar un poco más en el fondo. ¿Qué proponen ustedes, viéndolo desde afuera y obviamente desde el punto de vista que ustedes desarrollaron la encuesta, qué ven ustedes que se debe hacer en el fondo para que exista una mayor participación en la encuesta indígena, dado que es considerada también un buen elemento como solucionador en parte del problema? Eso. Sí, la consulta indígena. Voy a... ¿Respondo o no? Sí, por favor. Ya. Está viendo que se pusieran de acuerdo. Sí. A ver, voy a responder algunas preguntas. Una buena noticia, yo creo que nosotros somos parte del Centro de Estudios Indígenas e Interculturales. Esto que les decía, que es una alianza entre una coordinación entre la Universidad Católica, la Universidad Diego Portales y la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, y se está desarrollando una encuesta tipo panel sobre asuntos indígenas. Particularmente tipo panel significa que la misma encuesta se va a aplicar en series sucesivas a los mismos actores durante 10 años, cosa que es único en el caso de Chile, y son muy buenas porque puedes evaluar en el mismo sujeto el cambio de percepciones en la medida en que van cambiando las políticas, etc. E incluye temas de conflicto, incluye temas de subjetividad, incluye temas de políticas públicas asociados a temas indígenas, es sobre temas indígenas. Y esta encuesta va a llevar, son 5.000 encuestados, una encuesta grande en nivel nacional, con sobrerepresentación de pueblos indígenas, y esto está en este minuto en fase de estudio o sea, ya está el instrumento hecho, va a empezar el campo en un par de meses seguramente. Y por lo tanto va a ser un instrumento muy útil para ustedes también y para el proceso de toma de decisiones. Entonces, en ese sentido yo creo que hay esperanza respecto de conocer la percepción de la sociedad respecto del tema. Y esto es sobre indígenas y no indígenas también. Respecto de la pregunta del diputado Asbun, sí, yo efectivamente uno de los temas centrales que yo creo que sale de la encuesta es esta diferencia que hay entre, por un lado, la opinión de la gente que tiene que ver con, y particularmente de indígenas,
de que no me discriminen, o sea, no me discriminen como me han discriminado en el pasado, pero yo soy diferente. Esa que parece ser una contradicción, a mi juicio no es tan contradicción, es esta noción de decir yo quiero ser tratado mejor de lo que me han tratado, quiero ser tratado como un chileno, pero además quiero tener porque yo soy indígena, tengo que tener ciertos espacios propios. Entonces, yo creo que hay una convivencia con esa idea. Y de hecho, cuando uno pregunta, ¿usted cómo se siente? Más chileno que indígena, más indígena que chileno, etcétera, etcétera. La dualidad es muy relevante. El sentirse chileno e indígena es parte de tener esta noción identitaria compleja, que no es simplemente, de nuevo, ser indígena o no indígena. Yo me puedo sentir a la vez ambas, las dos. Y no es contradictorio. Para nosotros a lo mejor parece contradictorio, pero para ellos... Claro, entonces en ese sentido, claro, reafirmando un poco lo que usted señalaba, diputado, de que a mi juicio no hay una... No habría una contradicción en este tema de la discriminación y además tener ciertos espacios propios de decisión. Yo creo que eso apunta un poco el sentido. No sé si tú puedes agregar después algo. Y finalmente, respecto de las soluciones, la diferencia respecto de entre los encuestados respecto a las soluciones, yo creo que se produce la diferencia respecto de, o sea, por un lado, yo voy a aceptar cualquier cosa que no me afecte a mí. Acepto que haya un ministerio porque no me afecta directamente, está bien. Por ejemplo, entre los no indígenas eso es mayoritariamente aceptado. Está bien que se les consulte, está bien que tengan su consejo, pero no está tan bien que repartan territorio. O sea, cuando es poder político y poder económico, se produce la diferencia sustantiva entre indígena y no indígena particularmente. Y respecto de la consulta, yo creo que la coordinación central de los criterios básicos. Segundo, yo creo que se requeriría una revisión del decreto 66, de que adquiera mayor legitimidad. Eventualmente, si se establece un consejo o consejo de pueblos indígenas, que sea ahí un espacio de negociar un consenso básico, que yo creo que hay ciertos lineamientos básicos que están dentro no es que sea todo echado a la basura, sino que hay ciertos elementos del decreto 66 que van a ser, que son bastante razonables y otros que son más conflictivos. Yo creo que es ponerse de acuerdo en qué puntos y aspectos son más complicados, revisarlo, establecer un marco básico de consulta y que esos criterios bajen, ya sea a consultas locales, ya sea a consultas medioambientales o a consultas ministeriales, pero con una visión y una asesoría desde un ente central. Yo creo que para el tema de consulta eso es fundamental, porque si no vamos a tener un dolor de cabeza en los próximos años. Y en materia de Congreso, yo creo que la experiencia neozelandesa es la más interesante en materia de consulta del Congreso, en donde existe una comisión especial que ve los procesos de diálogo con comunidades. Entonces los proyectos que tienen pertinencia indígena son tratados en esa comisión y son dialogadas con las comunidades, depende del tema obviamente. Ahora, la diferencia es que en el caso neozelandés hay un pueblo que son los maorí, en el caso nuestro son 9 y quizás un poco más después, y por lo tanto se requeriría una mayor sofisticación en términos del tipo de consulta y los temas que se van a abordar, pero yo creo que hay soluciones institucionales al debate de la consulta en el proceso legislativo. Yo creo que yo miraría la experiencia finlandesa y la neozelandesa, que tienen bastante carrete en términos de procesos de consulta institucional.
Camila. Bueno, yo respecto de las diferencias, creo que lo que se propone desde los pueblos en el fondo tiene que ver con un reconocimiento de la diferencia, o sea, una igualdad dentro del reconocimiento de la diferencia. Y partiendo desde ese punto base, cuando se plantean espacios de no discriminación, no sería contradictorio con algunos espacios de autonomía, entre comillas, más política. Respecto de las demandas, yo creo que si bien las demandas son un consenso, el Ministerio y el Consejo sí fueron un consenso, la forma en que se realizó es lo que deslegitimó en el fondo el resultado de los proyectos hoy en día, y eso tiene que ver particularmente, creo yo, con el reglamento 6.6 y la bajada que tiene institucional, porque cuando pensamos de manera comparativa el proceso del Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de las Culturas, lo que plantean en el territorio, la diferencia es cómo llegaron a la gente. Y es ahí lo que da cuenta de la participación de las personas. Creo que la magia quizás que tuvo el Ministerio de Cultura y no el Ministerio de Desarrollo fue plantear el 6.6 como el piso y no el techo del proceso de consulta. Y eso permitió una libertad un poco mayor respecto de la forma en que se implementó la llegada al territorio, que es lo más importante. Lo importante para poder hablar o dialogar con las comunidades tiene que ver con la pertinencia y con su propia realidad territorial. Entonces, lo complejo que tuvo el Ministerio de Desarrollo en este caso, y que creo que es lo que hay que cambiar en el 6.6, es la metodología, es la forma en que llegamos a las comunidades. No podemos ir a una comunidad en Putre, en horario de pastoreo, a hacer una consulta indígena. Como tampoco se puede pedir a las comunidades en la Araucanía que bajen, no sé, a locales específicos de encuentro para desarrollar procesos de consulta, porque no tiene pertinencia territorial, y yo creo que ese es el correlato que ha llevado a que un proceso fuera mejor que otro. El Ministerio de Desarrollo llevó a las comunidades a ciertos lugares y el Ministerio de Cultura fue a las comunidades a hablar con ellas. Entonces, si bien el 6.6 puede no tomarse necesariamente como un tope, el primer proceso, y que quizás fue la prueba, que fue el del Ministerio de Desarrollo Social, fue completamente apegado al decreto 6.6. Entonces, yo creo que por ahí va un tema. ¿Qué más era lo otro? No sé qué más. Sí, eso. Mira, bueno, la verdad es que tenemos un problema, solo un comentario, una reacción a eso, un problema mayor que hemos venido mirando en las distintas instancias que hemos participado, y esto es que hay amplios sectores de los pueblos originarios que no validan ninguno de los mecanismos de consulta, ¿ah? Ni el decreto 40, ni el 6.6, el reglamento que nunca lo han validado, entre otras cosas porque hay sectores que dicen, bueno, mientras nosotros no efectivamente le demos la bendición, y claro, ponerse de acuerdo en este nivel cuesta muchísimo, entonces ahí ya tenemos un tema de partida. Y si a eso agregamos que el Ministerio aparentemente lo hizo mal desde el punto de vista de la pertinencia, mandar cartas certificadas es un chiste, es lo mismo que hubieran hecho vía electrónica, o sea, por internet, o pretender, yo sé lo que usted estaba pensando, yo soy de la región y de la provincia de Malleco, Lonquimay, en época de pastoreo, en la que están las veranadas, nadie va a bajar a un punto, digamos, dejando sus animales abandonados, por poner un ejemplo, se da, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una recomendación que hacerle a su amigo del Ministerio de al señor Ministro de Desarrollo Social, aunque no sea, pero yo también tengo una preocupación, yo creo que lo que ha dicho Eduardo, ¿no? Claudio, es muy cierto, una de las grandes preocupaciones, uno compartiendo el espíritu del 169, que es consultar para las cuestiones que le afectan directa o indirectamente. Pero otra cosa es estar en una consultita, y como tú señalaste como ejemplo el caso colombiano, que lo que va a generar al final de cuentas es una burocratización, una ralentización de cualquier proceso que va a terminar atentando contra las propias comunidades, porque desde la perspectiva ya más purista de interpretación, quiero hacer un puente en una comunidad y voy a tener que consultarle. Y van a pasar, ¿y qué pasa si...? O arreglar caminos, o no sé, intervención. Claro, hay otras más agresivas como... Una emergencia. ¿Ah? Una emergencia, etcétera, no. Yo creo que es un tema que tenemos que plantearnos porque efectivamente... Bueno, yo no sé si los señores diputados tienen alguna... ha sido un honor subrogarlo, estimado presidente. Y no sé si hay
habiéndose cumplido entonces el objeto y reiterando nuestros agradecimientos a Cristian, a Camila, a Claudio, porque Claudio, Camila. No, pero de ella no me estoy correcto. ¿Ya? Le agradecemos. De verdad que ha sido un gran aporte, se lo agradecemos muy sinceramente. Y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.